Gracias. Omar Fernández, vocero de la Fuerza del Pueblo. Muy buenas tardes, presidente, al bufete directivo, colegas, diputados y diputadas. En este momento voy a hablar de un libro que leí hace un tiempo y me pareció muy interesante. Es el libro titulado El origen, de Dan Brown. Ese mismo autor del Código Da Vinci, de Ángeles y Demonios, y esta fue una obra muy buena, El origen se llama. Y recuerdo que leyéndola, en algún momento encontré una parte que, bueno, como es el origen de las cosas, debemos entender de dónde venimos si queremos comprender hacia dónde vamos. Y por eso es importante poner en contexto cómo hemos llegado al día de hoy y por qué estamos conociendo este proyecto de ley de fideicomiso público en esta Cámara de Diputados. Debemos recordar que todo inicia cuando llega por parte del Poder Ejecutivo, iniciativa del Poder Ejecutivo, el fideicomiso de Punta Catalina, cosa que cuando llegó acá a este Congreso Nacional rápidamente suscitó todo un debate, toda una situación, puesto que no era posible conocer un fideicomiso de Punta Catalina si no teníamos una ley de fideicomiso público que pudiera regularla. Y luego de largos debates, y luego de partir de la insensatez para llegar a lo racional y lo lógico, finalmente el Poder Ejecutivo desistió, tuvo que retirar ese proyecto de ley de fideicomiso de Punta Catalina y verse pues obligado a hacer la cosa de manera correcta, a someter un proyecto de ley de fideicomiso público que es el que estamos conociendo hoy. De hecho, el de hoy, sustancialmente distinto al que originalmente se depositó, que también era fatal en aquel momento. En el seno de la comisión, ciertamente la oposición planteó sugerencias, no con el ánimo de entorpecer el proyecto, sino más bien para mejorarlo, para fortalecerlo, porque al menos desde la Fuerza del Pueblo estamos totalmente de acuerdo con que exista el fideicomiso público en la República Dominicana y que esté regulado. De hecho, tan así es que si hoy estamos conociendo este proyecto de ley, y con esto no quiero pecar de inmodesto ni tampoco hacer un ejercicio de autocomplacencia, pero la verdad es que fue por la rueda de prensa que hizo la Fuerza del Pueblo en su momento, advirtiendo lo que pasaba con aquel fideicomiso de Punta Catalina, que luego se retiró y sometieron el de fideicomiso público. Entonces, bueno, entendiendo esto, se debatió, no tanto como hubiésemos querido, pero se comentó en la comisión y finalmente se ha rendido un informe que, aunque es un poco mejor que lo que en principio se había sometido, nosotros desde la Fuerza del Pueblo no nos conformamos con un chin. Las cosas o se hacen bien o no se hacen. Y evidentemente el proyecto que estamos conociendo hoy no está bien. Algunas de las cosas que entendemos que debieron mejorarse son, por ejemplo, el hecho de que la ley no establece la obligatoriedad de mostrar evidencia técnica para justificar el uso de la figura del fideicomiso público versus una identidad pública con esas funciones definidas como parte del Estado. Es decir, me explico mejor, debería ser un requisito demostrar por qué razón la entidad pública que tiene asignada esa función o actividad o proyecto no puede ejecutarla de forma eficiente y utilizar el fideicomiso es una mejor opción. A esta es la hora que a este país no se le ha explicado el porqué de un fideicomiso de la Policía Nacional, por ejemplo. Y otros fideicomisos más, como el de la tilapia, y bueno, parecería que casi nos convertimos en un fideigobierno. Pero también hablando, por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 6, incluso plantea casos en que los fideicomisos públicos no deben pasar por el Congreso para fines de aprobación, algo que me parece sinceramente una aberración. Un ejemplo de esto sería la constitución del patrimonio autónomo con bienes inmuebles del Estado, que independientemente de su valor, no sería necesario la aprobación del fideicomiso por parte del Congreso, algo altamente cuestionable. Pero también la figura del director técnico sigue estando definida en los mismos términos de un gestor fiduciario, aunque sin las responsabilidades del gestor, que incluso es quien debería rendir cuentas. Y esto es altamente preocupante, porque si nos vamos a las sanciones por faltas, oigan bien, muy graves, como las que estoy a punto de citar, como por ejemplo realizar operaciones o transacciones que involucren el patrimonio del fideicomiso sin obtener la autorización previa de la fiduciaria o el consejo técnico,
O, por ejemplo, ejecutar operaciones de cambio de control, fusión, disolución y liquidación que afecten la formación o el patrimonio del fideicomiso, o también realizar actos fraudulentos o utilizar a terceras personas físicas o jurídicas con la finalidad de realizar operaciones prohibidas o para eludir esta ley. Oigan ustedes, honorables, y quienes nos sintonizan en este momento, las sanciones son de apenas de 100 a 200 salarios mínimos. O sea que parecería que más que una sanción es casi un incentivo para que lo hagan mal porque no tiene ninguna consecuencia. También, además de esto, debemos agregar que, a diferencia de un funcionario público que asume una entidad del Estado, sus obligaciones y responsabilidades no están suficientemente claras. Un ejemplo de ello es la obligación de presentar una declaración de bienes. Esto es un bien público, se van a estar manejando la cosa pública, pero no debe presentar ninguna declaración de patrimonio jurado ni nada por el estilo, por lo que ahí también pasa por encima de la cosa. El órgano supervisor debería ser un ente del gobierno central, no la superintendencia de bancos, que para nada de su competencia está regulando fideicomisos de este tipo. En todo caso, si se mantendrá finalmente la superintendencia de bancos, entendemos que lo ideal habría sido modificar la ley de superintendencia de bancos, que por demás es orgánica, para haber permitido que esta acción fuera fructuosa. Y además, fíjense cuántas cosas son, pero bueno, además, la insuficiente regulación de las deudas por el fideicomiso público. Al referirse a las deudas que puede contraer el fideicomiso en el artículo 8.5, este señala, y cito, las deudas, empréstitos y demás obligaciones económicas que se encuentran a cargo del fideicomiso quedarán afectadas exclusivamente al patrimonio fideicomitido, por lo cual no estarán sometidas al aval o garantía del Estado y en consecuencia no constituirán deuda pública. Es decir, en pocas palabras, una vez terminado el fideicomiso, si existieran compromisos pendientes de pago que no puedan ser satisfechos con el patrimonio del fideicomiso, entonces ahí sí pasarán a considerarse deuda pública, ya que el Estado automáticamente fungirá como deudor principal de estas deudas. Por lo que pueden ver, compañeros y compañeras, estamos conociendo un proyecto de ley que, repito, la Fuerza del Pueblo está totalmente a favor de que exista una ley de fideicomiso público que los regule. Ahí sí podremos conocer el fideicomiso de Punta Catalina, el otro, el que venga, tal cosa, perfecto, pero no este proyecto. Y como dije hace un rato, la Fuerza del Pueblo no se conforma con que esté un chin mejor que como estaba. Las cosas o se hacen bien o no se hacen, y este proyecto no está bien. Es por eso que la Fuerza del Pueblo votará no rotundamente a las pretensiones en el día de hoy de conocer y aprobar este proyecto de ley. Muchísimas gracias.